Saludos a todos los entusiastas del conocimiento y la historia. Hoy, nos embarcamos en un viaje en el tiempo, a un periodo que moldeó irrevocablemente el mundo moderno tal como lo conocemos. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, un conflicto de una escala y devastación tan sin precedentes que sus contemporáneos lo conocieron simplemente como la Gran Guerra. Comenzó en el verano de 1914 y se extendió por Europa y más allá durante 4 largos y arduos años, cesando finalmente a finales del otoño de 1918. Esta no fue simplemente una guerra de ejércitos y naciones, fue un cataclismo que redibujó mapas, derrocó imperios antiguos e introdujo una nueva y aterradora era de guerra industrializada, alterando para siempre la experiencia humana y el curso del siglo XX. Nuestra historia comienza no en un campo de batalla, sino en una esquina de la ciudad de Sarajevo, en un soleado día de junio de 1914. Fue aquí donde un solo acto de asesinato político encendió la mecha de un polvorín a nivel continental. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría por un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip fue el catalizador inmediato. Sin embargo, para comprender verdaderamente cómo este único evento pudo sumir al mundo en la guerra, debemos comprender la atmósfera compleja y volátil de principios del siglo XX en Europa. Habían creado una situación tan tensa que incluso una pequeña chispa podía encender una conflagración masiva. Antes de que se dispararan los primeros tiros, el escenario para la Gran Guerra había sido meticulosamente, aunque sin intención, preparado por décadas de maniobras políticas, orgullo nacional y rivalidades arraigadas. En el corazón de esta tensión se encontraba un sistema de alianzas militares que unía a las grandes potencias de Europa en un precario abrazo. La Triple Alianza, formada en 1882, Alemania, Austria, Hungría, Italia. En respuesta, la Triple Entente tomó forma gradualmente: Francia, Rusia, Gran Bretaña. Estos acuerdos, destinados a crear seguridad y disuadir la agresión, irónicamente hicieron que una guerra a gran escala fuera casi inevitable, pues una disputa entre dos naciones ahora podría desencadenar una reacción en cadena. El imperialismo fue otro motor poderoso que impulsó al continente hacia el conflicto, competencia por colonias e influencia en África y Asia. Esta carrera por África y la búsqueda de imperios globales. Alemania, una nación relativamente nueva, unificada solo en 1871, sentía que merecía su lugar bajo el sol y buscó desafiar el dominio colonial establecido de Gran Bretaña y Francia. Recursos, mercados, prestigio, creó un clima de constante fricción y desconfianza. Subyacente a estas rivalidades imperiales y políticas estaba una forma de nacionalismo desenfrenada. En Francia, había un deseo arraigado de revanche o venganza por la pérdida de la región de Alsacia-Lorena en la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 71. En los Balcanes, una región volátil conocida como el polvorín de Europa, los pueblos eslavos, alentados por Rusia, buscaron liberarse del control de los imperios austrohúngaro y otomano. Finalmente, una espiral de carrera armamentista contribuyó significativamente a la atmósfera tensa. El verano de 1914 vio cómo el intrincado mecanismo de las alianzas europeas desencadenaba una cascada de declaraciones de guerra. Tras el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, Austria-Hungría, con el pleno respaldo de Alemania, emitió un ultimátum severo a Serbia. Cuando Serbia no cumplió con todas las demandas, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio. Este único acto puso en marcha el efecto dominó. Rusia, viéndose como protectora de los pueblos eslavos, comenzó a movilizar su vasto ejército en apoyo de Serbia. En respuesta, Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto. Obligada por su alianza con Rusia, Francia comenzó su propia movilización, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Francia el 3 de agosto. El Plan Schlieffen requería una victoria rápida sobre Francia antes de que Rusia movilizara. Para lograr esto, el plan dictaba avanzar a través de la Bélgica neutral. El 4 de agosto, las tropas alemanas cruzaron la frontera belga, una violación del tratado internacional. Esta invasión indignó a Gran Bretaña, que había garantizado la neutralidad belga. Gran Bretaña entregó un ultimátum a Alemania. Cuando expiró, declaró la guerra. En una semana, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra. La fase inicial fue de rápido movimiento en el frente occidental. La invasión alemana avanzó rápidamente a través de Bélgica. Avanzó hacia el norte de Francia.
hizo retroceder a los franceses y a la fuerza expedicionaria británica. Los alemanes parecían imparables y se acercaban a París. El gobierno francés llegó a huir de la capital. El avance se detuvo a principios de septiembre en la primera batalla del Marne. En el Milagro del Marne, un contraataque aliado detuvo la ofensiva. Los taxis parisinos transportaron tropas al frente. Después del Marne, la guerra cambió drásticamente. Para noviembre, un sistema ininterrumpido de trincheras se extendía desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte. El año 1915 estuvo definido por la sombría aceptación de una guerra larga y la brutal realidad de la guerra de trincheras en el frente occidental. El poder defensivo de la ametralladora, el alambre de púas y la artillería hizo que las operaciones ofensivas fueran increíblemente costosas. Los generales de ambos bandos, aún aferrados a las tácticas del siglo XIX, lanzaron asaltos frontales masivos contra posiciones atrincheradas, lo que resultó en horribles bajas con poco o ningún avance territorial. Batallas como la Segunda Batalla de Ypres, donde Alemania utilizó por primera vez gas venenoso a gran escala, y las costosas ofensivas en Artois-Champagne, demostraron la futilidad de intentar romper el punto muerto. La esperanza de una victoria rápida se había evaporado por completo, reemplazada por una estrategia de desgaste, el sombrío cálculo de intentar desangrar al enemigo. A medida que el estancamiento se consolidaba en el oeste, tanto los aliados como las potencias centrales buscaron romper el punto muerto, abriendo nuevos frentes y atrayendo nuevos aliados al conflicto. En mayo de 1915, Italia, influenciada por las promesas aliadas de ganancias territoriales a expensas de Austria-Hungría, abandonó a sus antiguos socios de la Triple Alianza y declaró la guerra a las potencias centrales, abriendo un nuevo frente montañoso en los Alpes. Mientras tanto, los aliados, liderados por Winston Churchill, lanzaron una ambiciosa campaña naval y anfibia en Gallipoli, en el Imperio Otomano. El objetivo era tomar el estrecho de los Dardanelos. Sin embargo, la campaña resultó ser un costoso fracaso. El año 1917 resultó ser un punto de inflexión fundamental. El primero ocurrió en el frente oriental. Años de pérdidas devastadoras, escasez severa de alimentos creciente, descontento público con el gobierno autocrático del zar, culminaron en la Revolución Rusa en marzo. Febrero, en el antiguo calendario ruso, huelgas y motines generalizados en Petrogrado obligaron al zar Nicolás II a abdicar, poniendo fin a siglos de gobierno de los Romanov. Se estableció un gobierno provisional, pero su decisión de continuar la impopular guerra selló su destino. La agitación interna debilitó gravemente las capacidades militares de Rusia, ofreciendo una ventaja estratégica significativa a las potencias centrales. El segundo fue la entrada de los Estados Unidos. Con los aliados, América había permanecido oficialmente neutral durante los primeros 3 años, aunque había sido un proveedor crucial de bienes y préstamos a los aliados. La opinión pública comenzó a cambiar decisivamente en contra de Alemania. El catalizador principal fue la reanudación de la guerra submarina sin restricciones por parte de Alemania. Indignación causada por la intercepción del telegrama Zimmermann llevó a Woodrow Wilson a pedir al Congreso una declaración de guerra que fue concedida el 6 de abril de 1917. En noviembre, octubre en el calendario ruso, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin tomaron el poder. Lenin había prometido al pueblo ruso paz, tierra, pan. Este proceso culminó con el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918. La salida de Rusia y la entrada de Estados Unidos crearon una dramática carrera contra el tiempo. Alemania ahora podía transferir cientos de miles de tropas experimentadas del frente oriental al oeste. Con Rusia fuera de la guerra, el general alemán Erich Ludendorff sabía que tenía una ventana de oportunidad fugaz. En la primavera de 1918, lanzó una serie de ataques masivos en el frente occidental. La ofensiva de primavera, Kaiserschlacht, la batalla del Kaiser. Usando nuevas tácticas de tropas de asalto para sortear puntos fuertes, los asaltos alemanes iniciales fueron asombrosamente exitosos. Rompieron las líneas británicas, avanzaron más profundamente en Francia que en cualquier momento desde 1914, y una vez más, pusieron a París al alcance de sus cañones de artillería de largo alcance. Por un momento, pareció que Alemania finalmente podría lograr la victoria que se le había escapado durante 4 años. Sin embargo, la ofensiva alemana finalmente no logró el golpe de gracia.
La propia velocidad del avance se convirtió en su perdición. Las tropas de asalto superaron sus líneas de suministro, y el ejército alemán, agotado después de años de guerra y bloqueo, carecía de las reservas para explotar los avances. A partir de julio de 1918, los aliados lanzaron su contraataque, una serie de ofensivas coordinadas conocidas como la Ofensiva de los 100 días. La batalla de Amiens, el 8 de agosto, fue una asombrosa victoria aliada, donde los tanques se usaron con gran efectividad, lo que llevó a Ludendorff a llamarlo famosamente el Día Negro del ejército alemán. El ejército alemán, sufriendo un colapso moral, rendiciones masivas y falta de suministros, se vio obligado a una retirada continua. Y el 9 de noviembre, el Kaiser Guillermo II se vio obligado a abdicar y huir a los Países Bajos. A las 5 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, se firmó el armistice, acordando el cese de hostilidades a partir de la 11ª hora, el 11º día, del 11º mes. Cuando los cañones finalmente callaron el 11 de noviembre de 1918, el costo humano fue casi incomprensible, con un estimado de 10 millones de soldados muertos. Comprender las causas, los eventos y las consecuencias de la Gran Guerra no es simplemente un ejercicio de curiosidad histórica. Es esencial para comprender el mundo en el que vivimos hoy.